Tres minutitos pasaron de las 11. El editorial del día, les decía, va a estar dedicado a este decreto que en un punto describíamos como una gran irresponsabilidad del gobierno, ¿no? De decretar que la organización político-religiosa Hezbollah es una organización de tipo terrorista. A ver, primero decirles que esto obviamente obedece a las presiones de los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno de Israel para que ocurra. ¿Por qué? Porque tanto Estados Unidos como el gobierno de Israel tienen a la organización Hezbollah en un listado de organizaciones que promueven el terrorismo, cosa que no sucede con Naciones Unidas. O sea, Naciones Unidas entiende y comprende que la organización Hezbollah no es una organización terrorista del tipo de ISIS, y que en realidad hace ya mucho tiempo participa de la vida pacífica de su país, que es el Líbano, y no solamente tiene 3 ministros en el actual gobierno del Líbano, sino que en el Parlamento del Líbano, y voy a leer una nota de Clarín para que vean que no nos estamos rigiendo por un diario contrahegemónico, sino por el diario mismo que hoy festeja y saluda y celebra la decisión del gobierno. Pero hay una nota allí de Daniel Vitar que dice, entre otras cosas, que el Hezbollah es un partido político de peso en el Líbano, forma parte de la coalición gobernante y este año ganó 70 de las 128 bancas en el Congreso. 70 de las 128 bancas en el Congreso, es más de la mitad. Es decir, podríamos decir que en cuanto a la composición legislativa, es la mayoría parlamentaria, el Hezbollah en el Líbano. Bueno, a una organización de ese tipo y de esas características, el gobierno ha decidido incluir en un listado de organizaciones terroristas. La comunidad sirio-libanesa en la Argentina, aproximadamente, nos decía recién Tamara Lali, la secretaria política de la Federación Argentina de Entidades Árabes, nos precisaba que es aproximadamente el 10% de la población argentina, es decir, 4,5 millones hay de descendientes de sirios libaneses en la Argentina. Poner un partido político que se expresa dentro del territorio libanés en una coalición de gobierno es algo muy, muy grave. Pero aparte es de una gran irresponsabilidad. Ocurre con presidentes como Menem y ocurre con presidentes como Macri. Son presidentes que se suben a la ola de lo que Estados Unidos propone, promueve, y eso después se paga caro. Eso después se paga muy caro. Primero, esto solo sirve para seguir estereotipando a los árabes y hacerlos jugar como sinónimos de terroristas. Esto pasa en casi todo el mundo occidental, donde alguien que usa una burka, alguien que va a una mezquita, alguien que profesa una religión como la musulmana, pasa a estar dentro de la órbita de los sospechosos del mundo. La verdad es que eso de por sí ya es un dato odioso de la realidad, porque yo conozco, como a todos les pasará, un montón de paisanos que tienen poco de terroristas, gente que se levanta a la mañana, que trabaja como todos, que hace sus cosas, que tiene creencias que a veces no son las nuestras, y hay otros que no tienen ningún tipo de creencias, simplemente son descendientes de la comunidad árabe en la Argentina, que es tan importante como la comunidad judía. Tan importante como la comunidad judía. Entonces, por lo pronto uno tiene la obligación de rechazar este tipo de cosas porque es meterse con argentinos también. Digo, no importa qué religión profese, no importa cuál sea su visión del mundo y de las cosas en tanto y en cuanto respeta a los demás. Digo, somos una nación diversa. La Argentina es una nación diversa. Y en esa diversidad incluye a judíos, incluye a musulmanes, incluye a mormones, incluye a maronitas, incluye de todo. Incluye incluso hasta lo que no quieren ser incluidos, porque en un punto esa noción de nacionalidad nos iguala. Respetando las leyes sos igual. Tenés los mismos derechos y los mismos deberes que el otro. La Argentina no es un Estado teocrático. La Argentina es un Estado laico, abierto,
y que está obligado a respetar esa diversidad constitutiva de la nación. Con lo cual ya de por sí esto del decreto me pone de muy mal humor, porque estigmatiza y demoniza a otros argentinos que piensan distinto y que si no fueran Juliana Aguada, que es la primera dama, la esposa del presidente, que si no contaran con esa suerte, es decir, que no cuentan con esa suerte porque primera dama hay una en este momento, van a ser en los aeropuertos, internos, externos, por la prefectura, mal vistos por el solo hecho de ser descendientes de sirio-libaneses. Y eso ya me irrita mucho, me irrita mucho. Tenemos muchos problemas como para encima sumar uno más, que es discriminar a una de las comunidades más productivas y más importantes de la Argentina. Vayan a Santiago del Estero, vayan a Rioja, vayan a todos esos lugares donde se han asentado estas comunidades y que están sumamente integradas a la historia de la nación. Hace poco, 3 chicos descendientes de árabes fueron detenidos por Patricia Bullrich y sus fuerzas de seguridad. Les hicieron perder el trabajo, los humillaron, les revisaron, porque tenían una escopeta del abuelo en la casa. Pero bajo la acusación de terroristas puede pasar cualquier cosa. Por eso también esto es muy delicado. Argentina no es Estados Unidos y Argentina no es Israel. Tiene otros problemas. ¿Sí? Tiene otros problemas. ¿Podemos decir que el terrorismo es un problema global? Sí, es un problema global. ¿De qué modo Argentina tiene que abordar la lucha antiterrorista? Es una discusión posible. La pregunta es si aquello que sirve para los Estados Unidos y Israel es lo mismo que debe servir para la Argentina. Yo recuerdo, y por eso les decía, el gobierno actúa con gran imprudencia y con gran irresponsabilidad, el gobierno de Mauricio Macri, del mismo modo que actuó en su momento el gobierno de Carlos Menem. El gobierno de Carlos Menem se metió, como si fuera un paseo de Boy Scouts, en la guerra del Golfo, ustedes lo recuerdan, de invasión a Irak, y Argentina mandó 2 fragatas, creo, allí, y todos festejaban y aplaudían porque estábamos dentro de la OTAN, éramos miembros no plenos de la OTAN, pero estábamos ahí junto con los poderosos del mundo, disciplinando a un país del tercer mundo que encima tenía mucho petróleo. Y acá había algunos tontos, y miren que para que yo use esa palabra, había algunos tontos, a los que eso le parecía saludable, porque nos ponía prácticamente en la gala de las grandes potencias, siendo que mandaste 2 corbetas, que no sé si tenían siquiera capacidad de maniobra, ¿no? Recordemos después lo que pasó con el Ara San Juan, digo, la Argentina, en todo su aparato de defensa, vamos a decirlo así, está muy, muy desinvertido. ¿Por qué? Entre otras cosas, sus conflictos geopolíticos, o mejor dicho, sus hipótesis de conflictos geopolíticos son de otras características. A nosotros nos vienen a robar el agua, nos vienen a robar los peces de la plataforma marítima, nos vienen a sacar el petróleo de prepo a través de mecanismos, de fondos de inversión, de vaya a saber qué cosa. Digo, nuestros conflictos geopolíticos no son, por lo menos en principio, bélicos, como los que sí se plantea Estados Unidos y como los que sí se plantea el Estado de Israel. Argentina no es Israel, Argentina no es Estados Unidos. ¿Qué pasó con la decisión de Carlos Menem en su momento de mandar estas dos barquitos que muchos aplaudieron cuando salieron desde acá? Bueno, Argentina se insertó en una guerra que ocurría a miles de kilómetros de distancia de nuestras fronteras, y las hipótesis alrededor de los atentados, tanto a la Embajada de Israel como a la embajada, como a la voladura de la AMIA, están inscriptas dentro de esa decisión. Dentro de esa decisión. Vos mandás tus Fuerzas Armadas, tu Armada, a participar de una guerra, te involucrás en esa guerra, sufrís las consecuencias de la guerra. Sufrís las consecuencias de la guerra. Esto lo digo al mismo tiempo que repudio absolutamente aquellos que cometieron un acto terrorista vergonzoso, el mayor acto terrorista en Argentina, después del bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55, como fue la voladura de la AMIA y como también la voladura de la Embajada de Israel. Son 2 cosas repudiables, totalmente repudiables. Y ojalá los gobiernos no se hubieran dedicado, los gobiernos de Menem, los gobiernos de la Rúa,
el gobierno de Duhalde, no se hubieran dedicado a ver cómo podían encubrir su torpeza, su inacción, su falta de investigación, garantizando la impunidad de los verdaderos responsables. Ojalá hubiera sido de otro modo, pero no fue así. Se preocuparon solamente en no caer en la volteada. Entonces se acusaron mutuamente, Menem contra Duhalde, Duhalde contra Menem, que eran los policías bonaerenses, que eran los iraníes, que no sé cuánto, que no sé otro. 25 años de impunidad llevamos. La única que quiso remover un poco esa impunidad, planteando en Naciones Unidas propuestas innovadoras, hasta incluso el memorándum famoso, o el tristemente célebre memorándum famoso que ahora repudia hasta Alberto Fernández, fue un intento más por cerrar el capítulo de la impunidad y tratar de cerrar la historia alrededor de quienes eran los eventuales autores del atentado a la AMIA, por ejemplo. Pero vuelvo a la idea inicial. Esos dos estallidos, que hasta ese momento no habían ocurrido, tenían algún tipo de relación, o han tenido algún tipo de relación, con las decisiones en materia geopolítica del gobierno de Carlos Menem. Entonces no es gratuito que uno toma esas decisiones y no pasa nada. No, uno toma esas decisiones si está dispuesto a bancarse las consecuencias de esas decisiones. Mauricio Macri ha decidido que un partido político que tiene la mayoría parlamentaria en el Líbano, que es integrante de la coalición de gobierno del Líbano, país con el que la Argentina tiene relaciones diplomáticas históricas, es una organización terrorista. No es para alarmar, y casi lo digo en tono de ironía. ¿Pero y qué pasa si se enoja el Líbano? ¿Qué pasa si se enoja el Líbano? ¿No? Dice, escúcheme, somos una alianza de gobierno, me está acusando a mí, 3 de mis ministros de ser terroristas, que van a viajar a Argentina y nos van a meter sopre. ¿Cómo es la historia? Eso es lo que está en juego acá. Y me llama muchísimo la atención el espíritu alegre con el que se ha tomado la noticia. Estas cosas son graves. No se juega con estas cosas. Ni en medio de una elección, como ocurre ahora, ni sin participación del Parlamento. Porque al fin de cuentas estamos hablando de política exterior. Esto es política exterior. Y la política exterior, la Argentina tiene una tradición de no intromisión, de no intervención en pleitos de países que no son la Argentina. El principio de autodeterminación de los pueblos ha sido, a lo largo de la historia nacional, un principio casi sagrado de la diplomacia nacional. Entonces, esto que está haciendo Macri es meterse en la política interna de otro país. Lo está haciendo ahora. Se está metiendo en la política interna del Líbano, a instancia de los Estados Unidos y el Estado de Israel. No puede ser que las cosas se definan en Washington, se tienen que definir en la Argentina pensando en los argentinos. Ya vimos lo que pasó cuando Menem se metió en la guerra del Golfo. No quiero ni pensar lo que puede llegar a ocurrir ahora que el gobierno ha decidido ofender en gran medida a una comunidad que tiene 4,5 millones de habitantes en la Argentina y por el otro lado, en los hechos, decirle a un país con el que tiene relaciones amistosas como es el Líbano, mire, la mitad de su gabinete son terroristas y la mitad del parlamento de su país también son terroristas. ¿Alguien en serio piensa que esto no va a tener consecuencias? ¿No creen ustedes, como creo yo, que esto nos pone en riesgo? ¿No creen ustedes que es momento de corregir estas cosas para no seguir poniendo en riesgo a nuestros pibes, a nuestras pibas, el futuro de la nación argentina? El terrorismo no es un acto alegre. No se entra a la lucha antiterrorista firmando pavadas. No se resuelve en el medio de una elección para ganar 2 o 3 votitos. Es preferible perder 2 o 3 votitos antes que poner en crisis la seguridad nacional, en riesgo a millones y millones de argentinas y de argentinos. ¿Por qué vamos a seguirle la corriente a países como Estados Unidos o Israel, que tienen sus conflictos, tienen sus problemas, resuelven en función de sus intereses, pero que no son exclusivamente los nuestros? No son nuestros problemas. Nos quieren hacer creer que sí son nuestros problemas, pero no son nuestros problemas de base. Nosotros tenemos otros problemas.
Pero bueno, claramente estamos en presencia de un gobierno que en todo este tiempo ha decidido humillarse y seguir casi en condiciones súbditas las decisiones del Departamento de Estado. Digo, ¿qué dice la diplomacia estadounidense? Esto, bueno, listo, nosotros decimos lo mismo. No es así. No se construyó la Argentina como nación siguiendo esos lineamientos. Por el contrario. Para terminar, insisto, una vez más, no es un tema menor. Ojo con los adjetivos. No se puede vivar lo que es en los hechos prácticamente una declaración de guerra contra una organización política de fuerte incidencia e influencia en un país como el Líbano, del que sabemos poco. Creo que la mayoría de lo que sabemos del Líbano es que se hace guasirá, que son lo que han traído los paisanos acá a la Argentina, y la han hecho muy popular. 4,5 millones de sirio-libaneses viven en la Argentina, digo, de descendientes de sirio-libaneses viven en la Argentina. Eso también es Argentina. De ellos nadie se ocupó. Cuando mañana los señalen en un aeropuerto, cuando los empujen, cuando los detengan y qué sé yo, nos vamos a tener que hacer cargo. Nos vamos a tener que hacer cargo que de votar gobiernos irresponsables producen consecuencias a veces desastrosas. Y que nadie diga que no estaba avisado.